Había una vez un papá que viajó al cielo, que al dejar su cuerpo se hizo inmenso, que amaba tanto a sus hijos que desde allí nos contó un cuento. Hola amigos, bienvenidos a los Cafés Mágicos. Soy Inma Borrego y con estas palabras tan profundas y tan especiales he querido comenzar hoy este café. Hoy vamos a hablar de una palabra que a todos nos da mucho miedo, que es la muerte, pero que es parte de la vida. Sin ella no existiría la vida ni podríamos entenderla. Esta palabra y esta transición nos acompaña continuamente y más en estos tiempos donde son muchas las personas que deciden dejar este plano, ir a otros lugares. La muerte no es el final, es el principio. Y para ello he invitado a una mujer que tiene una historia personal difícil, dura, pero que ella consiguió llenar de luz y nos va a contar cómo la muerte no es el final, sino el principio. Ella es Rebeca Gundín Estevez y hace años que fundó la Escuela del Despertar. Su motivación y propósito es la apertura a la belleza en todos los aspectos del camino, incluidos en los más difíciles, pues es en ellos donde ella aprendió a mirar el mundo así, como fue, por ejemplo, a través del dolor de la muerte de su marido. Ella quiere poner a la luz nuestra capacidad de despertar y construirnos desde nuestras heridas, usarlas como dones y trampolines cada día. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Hola Emma, buenos días. Estoy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por tomarte este café con nosotros, por regalarnos este ratito y por aportarnos tanta luz sobre este tema, que en estos días, pues desgraciadamente, la vida nos hace mirar de frente. Cuéntanos, Rebeca, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te lleva a aprender sobre este tema? Mira, realmente mi historia no es tan diferente de la de ninguno más. O sea, todos en nuestra vida tenemos nuestras tragedias y tenemos nuestros puntos de inflexión donde se nos obliga a sacar de nosotros lo que ni siquiera sabíamos que nosotros teníamos dentro. La vida de todos está llena de retos y la mía también ha tenido los suyos. El reto más grande para mí fue no solo la muerte de David, de mi compañero, el padre de mis hijos, sino aceptar lo que era la vida sin él. Porque es diferente cuando una persona se muere, es diferente, o sea, es un dolor muy grande, ¿no? Cuando alguien querido está enfermo y tiene un pronóstico así, ¿no? Y sabes que se va a morir, es muy duro acompañarlo. Pero el amor tiene que estar siempre por encima. El amor es sagrado, tiene que estar por encima de todo lo demás. Y el amor puede estar por encima del dolor. Y esto se te mete dentro cuando tú miras a los ojos de la otra persona y te das cuenta que lo que importa es esa otra persona. Cuando tú pones el valor y la importancia en que de ti pueda salir lo mejor para acompañar al otro. Entonces, para mí fue duro aceptar que él se iba a morir, fue muy duro. Pero cuando me di cuenta de que él se iba a morir, de que estaba delante de mí, es que me conmovió tanto, me tocó tanto el corazón que no había ser más importante en el mundo, ni había evento más importante del mundo, ni había nada más importante del mundo, incluido mi propio dolor, incluido mi propio miedo. Creo que cuando conseguimos trasladarnos y salir de nosotros mismos para habitar la situación que es más grande y la experiencia que es mucho más grande que tú, entonces cuando empiezan a brotar de ti las capacidades. Y eso para mí fue un portal enorme y un portal que después tuve que volver a aplicar más adelante, cuando ya mi realidad era estar yo con mis hijos. Tuve que volver a colocar esa importancia en ellos y en lo que significaba para ellos lo que estaban viviendo y qué valor tenía lo que estaban viviendo. Y yo me tenía que preguntar
igual que me tenía que preguntar cómo quiero acompañar a David, qué quiero ofrecerle, qué quiero darle, qué puedo darle, con mis hijos yo me tenía que preguntar qué les puedo dar, qué les puedo ofrecer. ¿Y sabes qué fue lo más duro, Inma? Cuando me lo tuve que preguntar a mí misma. Cuando yo ya había hecho ya había dejado que todo ese amor saliera, ya había acompañado a David, ya había acompañado a mis hijos, ya les había ayudado a entender lo que era la muerte, ya había escrito el cuento del que después hablaremos, que lo estoy nombrando así por encima. Pero llegó un momento en que, vale, ya hice todo eso y ahora estoy yo frente a la vida. Y la vida no tenía sentido sin él. Y cuando yo tuve que hacer eso por mí misma y por la vida, decir, vale, ¿qué me quiero dar yo? ¿Qué me quiero ofrecer? ¿Cómo quiero llenar este vacío? Eso fue mucho más difícil. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Cómo para otro te sale y pues lo más difícil fue dármelo a mí. Tener esa motivación de decir, ¿cómo quiero yo llenar mi vida? Pero ese también fue el aprendizaje más bello, porque ese no se termina nunca. Todo lo demás viene y va, pero tú vas a vivir toda la vida contigo y ese aprendizaje no se termina jamás. Y todos los días y todos los baches y en todas las heridas y en todas las grietas y en todos los vacíos tienes esa oportunidad de preguntarte, vale, ¿cómo lo quiero crear? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Cómo quiero llenar esto? Y eso es un regalo. Eso es un regalo y quizás es una lástima, ¿no? Que lo tengamos que aprender en aspectos duros y aspectos dolorosos, pero es que no sé si lo podríamos aprender sin ellos realmente. Pero si hay algo que yo le quisiera dar al mundo, ahora que me lo he dado a mí, es eso. Es que siempre cabe preguntarte cómo lo quieres vivir, cómo tú te lo quieres dar, cómo tú te quieres llenar a ti. Claro, estás compartiendo que es como salirte de todo lo que tú estás sintiendo por priorizar acompañar a David y a tus hijos. Sí, estoy diciendo que más allá de la emoción que tú sientas, hay una experiencia que está ocurriendo y que esa experiencia viene para ampliarte y para mostrarte lo que tú eres más allá de lo que tú conoces hasta el día de hoy. Entonces, si tú interpones la emoción y te vas a querer resguardar de ella, entonces al protegerte de esa emoción y al querer resguardarte, te vas a hacer pequeño, te vas a quedar pequeñita y lo que la experiencia te está pidiendo es que seas a la altura de la situación, que seas grande, que seas más grande que la situación, que te la comas, la situación. Entonces sí, eso pasa por, tal como yo lo aprendí, pasa por ponerle perspectiva a la emoción, saber que esa emoción es natural, dignificarla porque es natural, pero no usarla para bloquearte, sino usarla para crecer, porque puedes resguardarte y no querer vivirlo y negarlo, o puedes aceptarlo y ver lo que estás sintiendo y entonces que esa emoción te lleve a hacer algo, a cambiar algo en ti para llevarlo mejor, a cambiar algo en ti para que la situación mejore. Y a más amplia sea tu visión, si tú consigues verte a ti mismo y a tu emoción, vale, pues está bien, porque a lo mejor lo puedes usar para motivarte y crear una actitud diferente. Pero si además consigues ver al otro, a lo mejor incluso lo que puedes crear puede ampliar y acompañar y ayudar y dignificar la vida del otro, la situación del otro. Si tú consigues ver la experiencia en global, imagínate que puedas hacer algo que cambie esa experiencia, o sea, que la transforme, que la eleve, que la mejore. Pues yo creo y he aprendido que podemos, que está en nosotros y que cada uno lo va a hacer a cualquiera de los niveles que yo he nombrado. Pero que se puede, que poder puede, se puede,
porque se nació. Y si se nació, se tiene la oportunidad, se está aquí. Si estás aquí y esa experiencia te está tocando, tú también la estás tocando a ella. Entonces, es recíproco. Esa experiencia te va a cambiar a ti, pero tú también la vas a cambiar a ella. Y la experiencia engloba a más seres humanos. Entonces, vas a sembrar algo y eso no lo podemos olvidar nunca. Nunca, porque el dolor y el terror y el miedo nos nublan y nos van a hacer que nos olvidemos de eso. ¿Verdad? Sí. Sí, es reinterpretar la historia. Yo te escucho y me vienen dos palabras, bueno, tres. Amor incondicional y servicio. Es ese lugar donde, lo que tú dices, donde te entregas al otro por ese profundo amor, que ya llegará el momento de que te ocupes de ti, como tú bien dices. Pero a mí me llega una Sí, pregunta. dime. Y es que, wow, o sea, te honro por ser capaz de vivir la experiencia así. Pero tal vez muchas personas nos estén escuchando y digan, es que a mí la experiencia me abruma y me quedo en la emoción porque me bloquea. ¿Qué le dirías a Sí, esas personas? que busquen el amor, que busquen la belleza. Es que yo también me abrumé. O sea, es que yo me bloqueé muchísimo. Me bloqueé mucho. O sea, imagínate, yo a David lo diagnosticaron cuando mi hijo pequeño tenía 3 meses. Tenía un hijo de 2 años y uno de 3 meses. O sea, es que ¿cómo integras algo así? Es muy duro. Y fueron 2 años muy duros. Es duro. Yo me bloqueé, me vi abrumada, me coloqué por delante un montón de veces, coloqué mi emoción y mi miedo, mi negación. O sea, claro, coloqué todo eso. Y cuando ya llegó el último momento, porque durante el tiempo la verdad es que él, es que él fue grandioso. Es que él tuvo un coraje y un valor quizá excesivo, quizá no hubiera sido necesario ser tan guerrero y tan... Es que nos protegió muchísimo de su experiencia mientras pudo. Y pues mira, a mí me hubiera gustado poder compartirlo un poco más en algún momento porque me hubiera ayudado. Pero bueno, era su decisión y yo siempre lo respeté. Pero llegó un momento cuando ya era el tramo final que yo lloraba día y noche. Es que recuerdo que me dormía llorando, lo he dicho en algunas otras veces que he hablado de este tema, me dormía llorando y me despertaba llorando, porque era horrible. Pero alguien se me sentó delante y me dijo muy claramente, se va a morir, él se va a morir. ¿Sabes? Y eso de repente me impactó, porque todo mi sufrimiento, todo el sufrimiento, todo el dolor y todo ese estar abrumado por la experiencia es un intento de la mente para que la experiencia no me toque, para que no entre dentro de mí. O sea, es una dificultad de aceptar que la experiencia es así y lo entiendo porque lo he vivido, duele mucho. Entonces el dolor, o sea, nosotros nos defendemos del dolor por biología, es natural, pero tenemos que tener, o sea, podemos hacer el intento de querer ver la verdad, de querer ver lo que está pasando, aún a pesar del dolor, porque hay otro ahí fuera, Que te que cuando necesito. yo me protejo detrás de mi dolor, lo dejo solo. Y es durísimo el papel del otro. El tuyo también es duro, pero es que hay un otro ahí fuera, además de ti. Y abrir tu corazón al otro es lo que te va a ayudar. A mí me salva dar, a mí siempre me salva dar, siempre. Con todo, con todo. Es que además, yo no sé si tú tienes hijos, Ima. Sí, una niña de 7 años. Tú ya puedes tener la gripe más mayor del mundo, que como tu hija se ponga mala, tú te curas. Por supuesto. ¿O no? Es increíble. Entonces, realmente nuestra biología también está preparada para reconfigurarse una vez que te pones a dar, una vez que te pones al servicio y entonces tu cuerpo te reconoce como algo que se tiene que mantener fuerte y sano y te da esa fuerza, te la da. O sea, la biología te va a apoyar en eso y el amor te va a apoyar en eso.
te va a apoyar porque va a tener un sentido lo que tú estás haciendo. Y no es un olvidarte de ti mismo, ¿sabes? Porque yo estaba muy presente en la experiencia, muy presente, quizá más presente de lo que he estado en cualquier otro momento de mi vida. Lo que es no poner por delante tu emoción, sino poner por delante tu capacidad. Entonces, no es dejarte a un lado, ni muchísimo menos, es contar con todo lo que tú eres y sacar todo lo que tienes dentro de ti para hacer lo posible y lo imposible también, porque es que se hace lo imposible. Sí. Fíjate, salvando las diferencias, lo que estás contando ahora mismo me conecta mucho. Cuando yo, por ejemplo, fui mamá, tuve una depresión postparto muy grande y fue mi despertar espiritual. Entonces, bueno, tú imagínate, ¿no? Entonces había un tiempo que mi emoción, o sea, yo estaba tan abrumada que yo, entre comillas, tenía abandonada a mi hija. Es decir, yo le daba el Claro, pecho, yo la cambiaba, pero mi emoción no me lo permitía. claro. Y estás poniendo en palabras estos 7 años, o sea, lo has resumido en una frase. Es decir, cuando yo conseguí no dejar de mirar mis emociones, pero ponerlas a un lado, porque lo que tengo que hacer es mirar a mi hija, es decir, acompañarla porque soy su mamá y me necesita, fue cuando yo empecé a sanar. Y ahora diría que lo he conseguido. Y bueno, ya es más mayor, ¿no? Porque con 7 años le puedes explicar que mamá tiene, pues no, hoy tiene un día un poco triste, ¿no? Y a lo mejor pues no puede ser tan presente, pero puedo entender lo que puedes contar. Dirías Sí, que, perdona, que te he cortado. no, dime tú. ¿Dirías que ese clic que tú hiciste fue cuando se te pusieron delante y te dijeron, se va a morir? Ese fue realmente como ese golpe de la vida para realmente, ¡pum! Sí, sí, porque sí, me dijeron, él se va a morir y tú estás preparada para acompañarlo. Y me dieron un sentido. Lo mejor que alguien puede hacer por nosotros en algún momento es no protegernos de lo que vamos a vivir, sino darnos un sentido, ayudarnos a darle sentido. Tenemos que darle sentido a las cosas. Eso es nuestra tarea, darle sentido a las cosas. Es muy difícil darle sentido a la muerte de un familiar, a la muerte de un ser querido. Es dificilísimo, es muy difícil. Entonces no le puedes dar sentido, no puedes intentar que esa muerte tenga un sentido. Lo que puedes intentar es que tú tengas un sentido en esa historia. Y entonces cuando tú tienes un sentido en esa historia, puedes aportar algo a esa historia. Y si puedes aportar algo, manos a la obra. Porque la tristeza es la impotencia, ¿no? Lo que abruma es la impotencia. Entonces a mí me dijo, él se muere y tú no puedes hacer nada por evitarlo, pero estás preparada para acompañarlo. Y eso fue como, vale, me dio enfoque y estaré eternamente agradecida por esas palabras. Me dieron enfoque. Y de verdad, ojalá que todo el mundo tenga a alguien que le pueda decir, ¿sabes? Espabilate, porque tú tienes capacidad de hacer algo. Igual que te pasó con tu niña, ¿no? Inma, espabila, sientas lo que sientas, hay un bebé ahí. Y tú tienes la capacidad de cuidarlo. Ya, despierta. Y despiertas. Sí. Sí, y entiendes que por más abrumada que estés, siempre tienes una fuerza que te permite hacerlo. Mejor o peor, pero esa fuerza Siempre, está ahí. siempre, siempre. Sí, cuando hay un sentido hay fuerza. Cuando hay propósito hay fuerza. Siempre. Como te digo, a mí me quebró la fuerza. O sea, yo me quebré cuando tuve que darme ese sentido a mí misma. Me quebré, ya no tenía más energía, no tenía más fuerza, me volví muy loca. Lo pasé muy mal. Llegó un momento en que me quebró la vida. Miraba por la ventana y veía un mundo de cartón piedra ahí fuera. Te lo digo de verdad, ¿eh? Parecía cartón piedra. ¿Sabes? No tenía sentido. Yo ya había agotado mis recursos hacia el exterior, digamos, ¿no? Entonces yo ya había ocupado mi lugar acompañándolo a él, y había ocupado mi lugar acompañando a mis hijos, había ocupado mi lugar saliendo adelante, porque la situación al principio no fue fácil. Yo a los 15 días estaba trabajando y saqué adelante a mis hijos.
Y cuando yo sentí, cuando mi biología sintió, estamos a salvo, entonces de repente todo el esfuerzo, ¿no? Todo lo que tú dices, ahora no es momento para esto, ahora no es momento para esto, todo eso me vino encima. Y de repente sentí una tristeza que no podía con ella, no podía salir de la cama, de la tristeza que tenía dentro. Y esa tristeza era porque cuando se acabó todas las metas, no tenía sentido, nada. No sé si puedo explicar, si me estoy haciendo entender lo que supone un proceso así. Tú tenías planeada todas tus metas junto a él, supongo, y de repente, pues claro, ya no existían o había que rehacerlas, ¿no? Sí, llega un momento del duelo y de la muerte, y es importante hablar de él, que te das cuenta que tú también te has muerto. Porque todo lo que tú eras con esa persona, se murió con esa persona. Tu manera de ser, o sea, lo que yo era a su lado, se murió. Porque eso tú no lo eres al lado de nadie más, ¿no? Con cada persona somos diferentes. Entonces, él era mi pareja, era el padre de mis hijos. Y yo era una madre a su lado y soy una madre diferente sin él. Porque la situación ha cambiado y ha sacado de mí cosas diferentes. Entonces, todas las conversaciones que yo tenía con él, las cosas que compartíamos, nuestros proyectos de futuro, nuestra manera de mirar la vida, nuestra manera de crear nuestra familia, todo eso se murió, obvio, pero esa muerte es muy difícil de asimilar y esto casi nunca se dice y tiene que decirse, porque también se sale de eso, tiene que decirse. Entonces, en el momento en que yo me peleé porque no quería que eso se muriera y eso fue lo que a mí me hizo sufrir, lo que a mí me agotó. Entonces, cuando ya me rendí y dije, es que ya, o sea, es una vez más, ¿no? Esto que tú eres, esto que tú eras, se murió y no puedes hacer nada. Pero puedes crear algo nuevo. Pero puedes observar qué es lo que va a ser ahora tu vida. ¿Qué es lo que vas a ser tú? ¿Qué quieres ser tú? Ahora que has vivido todo esto, ¿qué quieres hacer con esto? Y a mí me costó un tiempo colocármelo delante, yo, ¿sabes? Con la experiencia que ya tenía, colocármelo delante y decirme, vale, muy bien, estás aquí, ¿qué quieres hacer con esto? Y entonces empecé a sentir como una alegría por dentro, porque conecté con él. Es verdad, puedo elegir cómo vivir esto. Una vez más, puedo elegir cómo vivir esto. Es que entiendo perfectamente a las personas que digan, es que yo me siento abrumado, es que yo no puedo, es que me duele muchísimo. Te entiendo perfectamente, pero siempre puedes y llegará un momento en que conectes con esa capacidad y elijas. Y elijas cómo te quieres presentar ante eso, aún con todo el dolor, que puedas elegir estar de tu lado y seguir construyendo tu vida a pesar de que duela, porque duele. Pero el dolor pasa y te reconstruiste. O El siempre dolor permanece. pasa, el dolor cambia, pero siempre puedes construirte. Y una vez leí una cosa y la he comprobado, la he vivido y es cierta. Ese dolor, pasar por ese dolor, te va a ayudar a construir la persona que eres después de él. Pero nadie te lo puede quitar. No se puede evitar. O sea, no hay una pastilla para eso. Duele. Duele. La vida duele. Pero pasar por algunos dolores nos permiten morirnos a ciertos aspectos, dejar cosas atrás y sobre todo este dolor te permite entender que tu vida ha cambiado, que no vas a ser la misma y te permite aceptar tu propia muerte. Ese dolor, esa tristeza tan profunda te permite entender
que esa persona se ha ido y que no va a volver. Entonces, no te deja un lugar en tu mente donde fantasear. ¿Me explico? No te permite eso. Es tan devastador que no te permite un refugio. Y creo que cumple su función para que no tengas ese refugio, para que lo puedas integrar 100% en tu cuerpo. Ha ocurrido, ha pasado, tu vida ha cambiado, esta persona no va a volver. Tú, la que tú eras, tampoco va a volver. Pero ahora hay delante de ti un vasto campo, un vasto universo donde volver a empezar. Entonces, es verdad que hay veces que un final es un comienzo. Yo siempre digo que cuando llegamos al vacío, o sea, la nada es el todo, son las infinitas posibilidades. Claro. Pero Pero eso se aplica cuando se está en el vacío, ¿verdad? claro, pero dices, nuestra mente no puede entenderlo, ¿no? Tal vez desde otro plano es como fantástico, ¿no? Pero, uff, ese momento es, Es durísimo y la mente se va a pelear. sí, La personalidad y la identidad se va a pelear porque se va a morir y se va a pelear. Y es que, ¿sabes qué ocurre? Que es que todos los días estamos saltando al vacío realmente. Fíjate cómo están las cosas ahora. Estamos en medio de una pandemia, el Estado español está saltando al vacío. O sea, todo lo conocido se está cayendo. sí, Y es que, de verdad, parece que no nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo. sí. Y a lo mejor si nos diéramos cuenta y nos impactara lo suficiente, empezaríamos a reaccionar eligiendo y creando otros modelos, ¿no? Sí. Para mí es de lo que se trata todo esto, ¿no? Sí, Lo que pasa es que esto parece frío, ¿no? Ayer hablaba con una amiga o sea, y hablábamos, ¿no? Que desde un punto de vista de espiritual o como quieras llamarlo, realmente esto es lo que nuestras almas tanto estaban anhelando, ¿no? Un cambio completo de paradigma, pero claro, incluye mucho dolor en mitad de este caos y es lo que nos impide ver un poco esa bendición detrás de todo lo que esté sucediendo. Pero la muerte es trascendencia. Yo algo que he entendido es que tú puedes tener mucha rabia, por ejemplo, contra una persona, pero cuando te dicen que esa persona se va a morir, por ejemplo, pues, por ley de vida, a lo mejor un padre, una madre y tal, es como que se dejan al lado todas las cosas que has podido tener con él, todas esas cosas que no has podido perdonar, y de repente te quedas solo con lo que es esa persona y con el amor que sientes con ella. Mira, yo hace mucho tiempo, en este proceso donde sanamos la relación con la madre, que esto nos toca a todo el mundo, recuerdo que una vez soñé con mi abuela, su madre, que se la llevaba. O sea, para mí eso fue un sueño, o sea, hay sueños de inconsciente y sueños de alma, pues para mí fue un sueño de alma, ¿no? Y recuerdo que en el sueño yo lloraba y le decía a mi abuela, no te la lleves, ¿no? Recuerdo que desperté, mi madre a día de hoy sigue viva, pero yo dije que, o sea, ahí sucedió la magia. O sea, realmente ahí yo pude sentir en un atisbo pequeñito que mi madre se podía morir de manera real, Rebeca, y yo pude soltar muchas cosas y abrazar a mi madre y decir, es que la amo, la quiero, y me da igual todo lo que yo no, o sea, ya no, lo que ella me hizo, es que ella no hizo nada, o sea, todo lo que yo no soy capaz de soltar para ver a la persona que es y agradecerle la vida que me dio. ya, que es lo único que te tenía que dar la vida y ya está. Exactamente, entonces, la muerte es trascendencia y en ese momento yo dije, Dios mío, ¿por qué he tenido que esperar a vivir esto, ¿no? Para hacerlo. Entonces, mi invitación siempre es, o sea, a veces me hago esa reflexión cuando no puedo perdonar algo, por duro que parezca, me digo, si mañana esa persona se muere, o sea, ¿con qué te quedarías? Y es que automáticamente todo lo demás se borra. Y ahí entendí Claro, ese concepto de la muerte es trascendencia, porque te quedas con lo de verdad es importante, que es el amor. es verdad. Fue un sueño de sanación, ¿no? Lo que tuviste, qué regalo te hicieron, porque no lo tuviste que vivir en la vigilia, Claro, ¿no? No se tuvo que morir tu madre para que tú lo entendieras. Vino tu abuela a mostrártelo. Qué sí, bonito. sí, fue bonito. Sí, es verdad, la muerte es trascendencia.
es verdad. Y el dolor también es trascendencia. El dolor sana, aunque... Sí. Rebeca, ¿cómo te pones delante de tus hijos y le cuentas que papá se ha hecho inmenso? A ver, te cuento la versión La que tú apta quieras. para todas las mentes o te cuento la verdad. Cuéntanos la verdad y que llegue a las mentes que estén abiertas Que para sean recibir. capaces. Mira, eh, yo en su momento no les dije que ya había dejado el cuerpo. Me fui para casa con ellos, para casa de mis padres, que estábamos, mis hijos se quedaban con mis padres porque vivían más cerca del hospital que nosotros. Y yo me pasé el último mes en el hospital, viviendo allí. Entonces tenía muchas ganas de dormir con mis hijos, bajé, dormí con mis hijos, al día siguiente fue el funeral, mis hijos eran muy pequeñitos, no fueron, evidentemente, porque además fue un acto así muy, bueno, no fueron. Eh, entonces cuando volvimos para casa, pasamos el fin de semana en Vigo, y cuando volvimos para casa, estoy en la habitación con ellos y nos íbamos a quedar dormidos. Y yo sentí a David en la habitación, pero es que lo sentí o sea, con todo, lo vi allí, estaba allí con nosotros. Y de repente yo me escuché decir en voz alta, papá está aquí. Y mi hijo, el de 2 años, creo que ya está dormidito, y Mael, de 4 años, me dijo, ¿cómo que papá está aquí? Y dije yo, sí, cariño, el alma de papá está aquí. Papá ya dejó su cuerpo, pero su alma está aquí con nosotros. Y entonces él me preguntó, ¿papá se murió? Y yo le dije, sí, dejó su cuerpo. Porque esa era la única verdad que yo le podía decir, porque es que no estaba muerto, estaba vivo allí con nosotros. Y entonces él empezó a llorar. Dijo, papá, papá, empezó a llorar, llamando por papá. Y yo es que solamente sostuve, lo abracé, no le dije nada, no lo convencí de nada, lo abracé, lo abracé y lo abracé, sintiendo la presencia de su papá, sintiéndola, ¿sabes? No diciéndole, pero no llores, no ves que él está aquí, no, solo lo abracé. Pero yo veía a su padre, lo sentía, estaba allí con nosotros y le transmití eso. Y mi hijo pues dejó de llamar por papá y empezó a llamar por mamá y se abrazó a mí y se rindió. Se rindió a eso y se quedó conmigo. Él hizo el trasvase, ¿sabes? Y dijo, vale, papá no tiene cuerpo, nos acompaña, pero mamá sí que tiene cuerpo, mamá está aquí, me voy a abrazar a ella. Y se abrazó a mí y ya está. Al día siguiente ellos iban así a una escuelita que tenía un bosque alrededor y entonces íbamos a ir y él antes de llegar me dijo, porque quisieron ir ellos, yo les pregunté qué querían hacer, quisieron ir. Hacía mucho que no iban. Entonces antes de entrar me preguntó, mamá, ¿papá se murió? Y dije, sí, cariño, papá ya no tiene cuerpo. ¿Pero sabes qué significa eso? Y me dice, ¿qué? Yo, pues significa que ahora cuando tú entres al cole, tu papá va a entrar contigo. Y él va a estar en todo. Y va a estar viéndote, y va a estar acompañándote, cuidando de ti. Y vas a ser el único niño que va a ir con su papá al cole y nadie lo va a ver. Entonces, eso ya le hizo mucha gracia y entró tranquilamente. Y después yo me planteaba, ¿no? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a explicar? Porque eso fue, pues, un poco responder a su pregunta, pero David estaba con nosotros todo el rato, todo el rato. Es que yo lo escuchaba, me hablaba, eh, me dictó un montón de cosas, me explicó muchísimas cosas. En este docu que te he dicho que he editado, que estará en la web
para quien le interese verlo. Yo lo empiezo con un poema que él me dictó después de morirse y que es como él vivió la muerte. Oh, Y todo eso yo lo tengo recogido. Entonces yo le preguntaba cómo se le explica la muerte a un niño, ¿no? Yo le estoy diciendo, papá dejó su cuerpo. Ya está, porque es la verdad, es lo que le puedo decir a día de hoy, lo que es coherente con lo que yo estoy viviendo. Entonces le preguntaba mucho a David cómo se lo decía, ¿no? Él que está al otro lado, que me lo explicara. Entonces de repente un día me desperté, a los 2 o 3 días de esto me desperté con todo un cuento en la cabeza, con el cuento Un Papa Inmenso, que tú lo tienes ahí, que lo has leído antes. sí. Esa fue la primera imagen que yo vi. Ujú. Ese es David abrazando a mis hijos. Fue la primera imagen que él me mostró, es Un Papá Inmenso, y me explicó, me dio el texto página por página. Es un cuento que tiene muy poquito texto, como has podido comprobar, pero la imagen tiene mucha información, es una información muy adaptada para los niños. Sí. Entonces me dio todo eso y entonces él me dijo así se lo vas a decir. Entonces bajé, lo dibujé para mis hijos, lo escribí y se lo conté. Y ellos lo pintaron conmigo y les ayudó a integrarlo. Pintarlo les ayudó a integrarlo. Por eso en la parte final del cuento ves que he dejado unas láminas. Sí. He dejado una lámina con el dibujo para quien la quiera pintar y también en blanco por detrás para quien quiera imaginar. Para quien quiera imaginar cómo está en su cabeza. Entonces yo me di cuenta que a los niños hay que darles respuestas muy grandes. Hay que dar respuestas enormes. No se les puede hablar en pequeño porque un niño no es pequeño. Es enorme, un niño es enorme y su mente es enorme, es inmensa. Entonces a un niño hay que responderle grande. Porque si le respondes en pequeño, el niño que cree que todo es posible, le limitas su vida y le limitas su existencia. ¿A cambio de qué? A cambio de una racionalidad extrema que es que ni siquiera te has parado a comprobar. Hay mucha gente que explica, o sea, que sostiene, que es escéptico y que la muerte es un final, que se acaba el cuerpo y se acaba todo, pues me van a perdonar, pero la propia ciencia ya está demostrando que eso no es así. A ver, la ciencia dice que la energía ni se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma y todo está hecho de energía. Entonces, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué yo le tengo que quitar eso a un niño? ¿Por qué le tengo que quitar a un niño la capacidad de vivir grande, la capacidad de ser eterno? ¿Por qué le voy a quitar eso a un niño en el nombre de la razón, cuando ni siquiera esa razón está científicamente probada? ¿No? Porque podemos basarnos en la ciencia y ya está, pero entonces tendremos que abrir mucho el campo porque hoy en día la ciencia con la física cuántica está revolucionando el escepticismo, ¿no? Entonces, yo les di esta respuesta y les di un cuento que abarca el universo. Y esa es una respuesta que hay que darle a un niño, una respuesta del tamaño de las posibilidades que ese niño tiene para crear el mundo. Sí, porque detrás de esa respuesta pequeña hay como un deseo de protegerles, que es algo natural, pero es que creo que la muerte la podemos naturalizar, como tú bien dices, si le damos esa respuesta inmensa. Sí. ¿En qué momento vamos a normalizar la muerte si no es desde el principio? ¿O cuando sucede o cuando llega? Exacto. Y es normal, la muerte es normal, y que duela también es normal, y que se pueda seguir viviendo también es normal. Pero yo creo que no es proteger a los niños, o sea, creo que en realidad nos pretendemos proteger a nosotros mismos cuando damos respuestas así, porque nuestras cabezas, nuestras mentes, hay veces que no son capaces de albergar una respuesta más grande y yo me protejo de mi propia expansión y me protejo de tener que plantearme las cosas, me protejo de la duda y del cuestionamiento. Cuando la duda tiene que santificarse, la duda bien usada
porque me lleva a cuestionarme la verdad y me lleva a impulsar mi inteligencia más allá. La duda en bucle, la duda tal y como la usa la mente inferior, que es un bucle que genera confusión, no estoy hablando de eso, pero de ver cómo de real es, cuánto de verdad es lo que estoy diciendo, cómo lo sé, ¿sabes? Pues me voy a dar la posibilidad de que quizá no tengo el 100% de la verdad y que entonces si no tengo el 100% de la verdad, entonces es que hay más cosas que yo puedo conocer, entonces quiero conocerlas y me impulso a mí misma a un nuevo lugar. Y esto es un proceso que un padre tiene que hacer todo el tiempo y una madre, ¿no? Porque es que tus hijos te van a llenar de preguntas. Y después también tenemos que saber que quizá no tengamos la respuesta. Yo hay muchas cosas que le digo, pues no lo sé, amor, ¿qué crees tú? ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas? Y ellos dan sus propias respuestas. Sí. Y pues también le puedo acompañar en ese proceso. O sea, mis hijos de ayer estaban los dos reflexionando sobre por qué. Porque Mael con 4 años me hizo una pregunta, mamá, ¿por qué la luna cuando se termina siempre vuelve a empezar? Y a mí me encantó, ¿no? Como imaginarme esa mente de 4 añitos que había estado viendo el cielo, ¿no? Y que él había sido testigo de que a veces la luna se hace pequeña, se acaba, y después de repente otra vez se hace grande, ¿sabes? ¿Cómo ocurre eso? Me parece tan maravilloso, me parece tan maravilloso que Sí. un niño pueda reflexionar, ¿no? Estas cosas, y eso indica que hay una mente amplia dentro y que hay una mente que quiere conocer. Entonces, a mí no se me ocurre decirle, yo no le digo lo que yo conozco, ¿no? Lo invito hasta que él llega a su respuesta. Ujú. Entonces, todavía ayer estaban reflexionando cómo era esto de la luna, ¿no? ¿Por qué? Entonces decía uno, que me parece súper interesante la respuesta, yo creo que igual tiene que ver con el frío. O sea, claro, él ha aprendido que con el frío el cuerpo se encoge, ¿no? Entonces él piensa, igual a la luna le pasa lo mismo y se encoge con el frío. Y todo esto, ¿sabes? Todo esto que ellos hacen, observando y reflexionando, es maravilloso y expande su mente muchísimo. Y después, finalmente llegaron a la conclusión, ellos solos, que lo que brillaba era el sol. Entonces, que la luna debe tener un sol que la ilumina. Y que cuando a lo mejor no se ve es porque hay algo que está haciendo sombra. Y entonces la luz no le puede dar a la luna. O sea, ellos solos fueron pensando esto. Entonces, para mí es tan sagrado el proceso de reflexión de un niño. Y es tan importante para el niño llegar a sus propias respuestas y tener ese silencio, ese acompañamiento, la pregunta adecuada, el silencio adecuado para que él vaya solito, ¿no? Dándole hasta que él llega a una respuesta. Y a mí, cualquiera de las respuestas que dieran me parecía bien. Quiero decir, que se encoja con el frío, me parece espectacular. ¿Sabes? Me parece espectacular. O sea, es que me encantaría que fuera así. ¿Por qué no? Vamos a hacerle una bufanda a la luna, sí. Yo qué sé, ¿qué más da? En su mente eso está siendo posible. Y son ese tipo de cosas que no tenemos que tener miedo al error, ni miedo a que mi hijo no esté en lo cierto, porque el propio desarrollo de su mente lo va a llevar a la respuesta correcta. Entonces, no tiene por qué saberlo ya. Puede habitar en ese espacio mientras lo descubre y ese espacio es rico. O sea, ese espacio hace al niño grande. Entonces, con la muerte es lo mismo, ¿no? ¿Por qué le voy a arrebatar ese espacio donde él puede imaginar lo que es, ¿no? Entonces, en este cuento, de algún modo, hay muy poco texto por ese motivo. Hay imágenes que se ofrecen y el niño las rellenará con sus palabras y con sus verdades con el tiempo.
y irá encontrando su propia respuesta, pero yo tengo que estar a su lado mientras lo acompaño. Y entonces el cuento en realidad creo que es una ayuda para los padres, para que pierdan el miedo. Sí, yo Para pensé lo mismo. sí, porque el niño lo va a vivir de una manera mucho más natural si le dejamos. Y hay que dejarle. Mira, nosotros a los meses de que se muriera David, se murió nuestra perrita, Lola. Y bueno, era una perra súper linda, súper buena. Yo no he visto un perro igual en mi vida. Buena, dulce, súper tranquila. Y se subió a la habitación. Ella no dormía en las habitaciones, pero subió, vino a mi habitación, se tumbó a mi lado un rato, después se metió debajo de la cama de los niños y yo la sentí salir de su cuerpo también. La sentí irse. Dije, se murió. Pero, ¿sabes cuando estás en duerme vela? Como que estás pero no estás, eres consciente de las cosas, pero estás muy grande. Eso es un momento maravilloso porque ahí descubres un montón de cosas de ti mismo, sanas un montón de cosas de ti mismo en ese estado del cerebro. Y yo la sentí irse. Y al día siguiente me desperté y los niños, ¿dónde está Lola? ¿Dónde está Lola? Y entonces me acordé y dije, ¡ah! Creo que Lola se murió esta noche, creo que salió de su cuerpo. Y creo que está debajo de vuestra cama, porque lo último que quiso es estar con vosotros. Y entonces fuimos y estaba debajo de su cama. Y su cuerpo todavía estaba un poquito tibio. Y yo les invité a verlo y la enterramos. ¿Por qué? Porque su papá estaba en el hospital y de repente se fue, ellos no lo vieron. Entonces, ellos ya se habían hecho su idea, ¿no? De, vale, deja su cuerpo y ahora está en todo. Y lo vivían así, porque es que nos pasaron cosas tan mágicas que después, si quieres, te cuento algún ejemplo, porque fueron cosas increíbles vamos, que era imposible no creer en lo que estaba pasando. De tan increíble era imposible no creer. Pero, ¿qué pasaba con el cuerpo, no? Entonces, pues fue muy interesante esa experiencia, ¿no? Entonces ellos la tocaron, entonces dije, ¿veis cómo el cuerpo se está poniendo frío? Porque la energía ya no está dentro, ya no hay calor. Entonces se despidieron de ella y, y la enterraron. Y fue también muy gracioso porque Mael tenía 4 años y Uriel 2, todavía habían pasado meses. Y pasaron unas semanas y Uriel me pregunta, ¿pero cuándo la vamos a desenterar? Digo, ¿cómo mi amor? Y me dice, claro, ahora la dejamos ahí. Y dije, pero si es solo su cuerpo, ¿para qué la quieres desenterrar? Para jugar con ella. Uy. Uriel era muy chiquitín, entonces Mael sí que pudo integrar la experiencia, pero Uriel no. Uriel lo fue entendiendo conforme pasó el tiempo, porque era muy pequeñito. Y esto es algo que también ocurre, ¿sabes? Con los niños. Yo me doy cuenta que Mael ahora ya tiene 9 años y él continúa integrando de un modo diferente la muerte de su padre. Continúa integrando su vida, su condición, su familia, le va dando, ¿no? A medida que se desarrolla su intelecto, él le va dando otros significados a las cosas. Es muy interesante cómo ocurre esto. Yo animo a todos los padres que hayan pasado lo mismo que yo, lo mismo que hemos pasado nosotros, que observen mucho y que acompañen mucho y que estén muy abiertos siempre a escuchar qué es lo que va pasando dentro de sus hijos, porque ellos van a ir cambiando y nos lo van a comunicar con su comportamiento a veces y hay que tirar un poquito del hilo y tú sabes que ser madre es ser psicólogo, médico, profesor y ¿no? Todas estas cosas y rey, reina sobre todo. Y invito a que observen porque es impresionante cómo ellos van gestionando y configurándose su historia. Todo el rato están renombrando su historia, todo el tiempo. Por eso tampoco hay que tener miedo de los errores que cometemos ni de las cosas que nos pasan, porque todo el rato los niños tienen una oportunidad de renombrarlo. Todos los días lo están haciendo y hay que darle las palabras también adecuadas y los silencios Sí, adecuados para que lo renombre. sí. Mi hija cuando tenía, ahora tiene 7, cuando tenía 3 años llegó un día y me dice, mamá, ¿yo dónde estaba antes de nacer? Y Claro. dije,
Gracias, hija, porque me encanta esta pregunta. Y esa pregunta llevó a la muerte, pero ¿Mm? enfocada desde otro lugar diferente. Y me pareció tan maravilloso que una niña de 3 años, en ese momento, pues yo ya estaba metida en el crecimiento personal, estaba todo el día con vídeos, con audios y demás, y ella algo escucharía, pero me encantó como ella, sin venir a cuento un día, me hizo esa pregunta. Mira, los niños ven a los padres con transparencia. Entonces, todo lo que tú incorporas en tu campo, el niño lo incorpora. O sea, no es que lo incorpore, él ya lo trae, pero lo nombra, Hmm. le da realidad. Por eso hay que ser grandes para hacer a nuestros hijos grandes y acompañarlos en su grandeza. Nosotros tenemos que ser grandes también. Hay que jugar a ganar. Sí, Y con lo que te pase, con lo que te toque, ¿sabes? Estas son las cartas que te han tocado. Oye, juégalas. sí, Juégalas que nunca se sabe, ¿no? Y sí, entonces supongo que todo eso que tú estabas haciendo está expandiendo tu mente y permitió que ella diera nombre a muchas cosas que estaban por ahí. Es que, mira, yo recuerdo de pequeña que a mí me dolía ver el mundo pequeño de ahí fuera. O sea, yo en mi mente albergaba tantas posibilidades que cuando veía ahí fuera como el ABC, ¿sabes? Lo mismo, yo se me encogía el cuerpo por dentro porque era como, ¡buh! ¿Qué es esto, no? ¿Qué está pasando ahí fuera? Y recuerdo un momento que hablando con mis amigas, yo les pregunté si ellas creían en Dios, porque yo iba a un cole de monjas y Dios era ¿no? El pan nuestro cada día. Rezábamos esto, lo otro, ¿sabes? Y entonces nos hablaban de Jesús y no sé qué, nos sé cuál, pero yo decía, pero ¿qué es Dios? ¿Sabes? Porque Dios es San José, decía yo, o sea, no lo entiendo. ¿Que si es el padre, será el carpintero? ¿Quién es Dios? Entonces, mis amigas que me habían llevado cole monjas, con las que iban a dar, yo le preguntaba, ¿vosotras creéis en Dios? Entonces ellas empezaron a decir, es que no lo sé, no lo sé. Tú mira, niñas de 7 años, pues como tu hija ahora, no lo sé, no sé qué. Y yo decía, pero es que, a ver, algo tiene que haber, porque ¿quién creó el universo? O sea, ¿quién creó las estrellas y la Tierra? Algo tiene que haber. Y recuerdo que cuando yo me estaba haciendo esas preguntas, yo sentí como una corriente eléctrica en el cerebro. O sea, se abrió algún área nueva en mi cerebro y sentí un cosquilleo y una electricidad y fue la primera vez que yo recuerdo sentirme viva, viva de verdad, ¿sabes? Viva y llena. Y entonces ya nos teníamos que ir a casa y yo les dije, prometedme por favor que mañana seguimos hablando de esto. Yo me di cuenta que aquello era algo que me hacía así, ¿sabes? Y que todo ese mundo pequeñito que había ahí fuera de repente tenía la posibilidad de ser mucho más grande. Entonces, como yo recuerdo todo esto, lo custodio mucho, mucho en los niños. sí, Y creo que es fundamental que crean en la magia y darles un mundo grande, un mundo enorme. Entonces sí, nos vamos a tener que cuestionar en lo que creemos. sí. Me encanta, sí. Yo siempre cuestiono lo que tú dices, el pensamiento crítico de mi hija, en mí y en todas las personas, ¿no? Pero sobre todo en ella. Y hay una cosa que me encanta es, Elsa, ¿te acuerdas que te conté tal cosa? Sí. Pues he descubierto o he leído o me han dicho que tal. ¿Eso ya no es así, mamá? No, bueno, es igual, pero es un poquito diferente. Y me encanta compartirlo con ella. Ella es mi mejor compañera, la que escucha toda Mm. esa poder expresar, volcar todo eso fuera en una persona que no me va a juzgar, porque ella nunca me juzga, simplemente me escucha. A veces me dice, mamá, tú eres un poquito rara, ¿no? Y yo le digo, ¿tú crees que yo soy rara? Me hice un poquito. Y le digo, ¿sabes qué? Digo, que me encanta ser rara y me encanta ser diferente, ¿no? Y dice, pues nada, mamá, yo te quiero igual. Digo, pues eso es lo único que importa. Entonces, bueno, hay mucha lectura en esas frases, ¿no? Para Sí. permitirnos ser nosotros quien queremos ser y que si en un momento ella se siente rara, pues que se acuerde de su mamá Mm. y que sea feliz con su rareza. Sí, y que no pasa nada. Y es súper interesante lo que dices ¿te acuerdas aquello que te conté así?
pues ya no es así, ¿no? Es muy importante esto. Yo también se lo digo a mis hijos, digo, mira, cuando tú descubres una verdad, en ese mismo momento empieza a ser un poquito mentira, porque ya estás preparada por la verdad más grande. Entonces, toda la vida vas a ir descubriendo una verdad que es más grande que la que conocías antes. Y eso Sí. es maravilloso. Entonces, tú defiende tu verdad hoy porque es la tuya, pero no pierdas de vista que, que algún día tú vas a descubrir una verdad mucho más grande que eso que crees hoy. Y eso es lo bonito, porque imagínate, yo digo, tú imagínate con 7 años ya saber cómo es todo. Qué aburrido. Rollo, ¿no? ¿Sabes? Ya no te va a sorprender nada. Digo, no, hombre, no. Eso está cambiando todo el rato. Y, y lo de ser única, a veces yo le doy respuestas así, yo qué sé, o sea, los descuadro, muchas veces los descuadro. Entonces, sobre todo el mayor, porque el pequeño también es muy parecido a mí. Entonces el mayor se me queda así y le digo, mira, cariño, tú acostúmbrate a que las respuestas que te da tu madre no las vas a encontrar así muy fácilmente ahí fuera. Pero eso tiene un sentido, es que yo he venido a crear respuestas nuevas, amor, y yo lo tengo que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer, crear respuestas nuevas. Y tú has venido a crear algo nuevo que tienes tú y que nadie más tiene. Y él me dice, ¿y cómo lo voy a saber? Pues lo vas a saber porque vas a descubrir que ahí fuera no está. Vas a descubrir que te falta en la vida. Eso que te falta, eso que les falta a los otros, eso que le falta al mundo, lo tienes tú. Entonces, tienes que crearlo. Y yo me doy cuenta que faltan respuestas. Entonces, yo las creo. ¿Sabes? Claro. Os invito a crearlas. Sí, sí. Y entonces se queda muy tranquilo porque se queda con ese punto, ¿no? De decir, ah, pues puede que de mí también salga algo nuevo que no está ahí fuera y que por eso sale de mí. Y se dan esa confianza, porque es que si no, cada vez más, y ya cuando empiezan en la adolescencia, ¿no? Ese querer ser una copia de todo lo que ocurre y este mundo que viven ahora, ¿no? De youtubers, influencers y... Uf, Sí. hay que devolverles un poquito de autenticidad también, ¿no? Ese permiso de la autenticidad. Bueno, que esto lo decimos ahora que quieren ser todos iguales, pero la base de la educación que nosotros vivimos era esa, ¿eh? Sí, Todos en uniforme y todos iguales. sí, O sea, que sí, tampoco es tan moderno. efectivamente. Bueno, Rebeca, ¿nos quieres contar antes de terminar alguna de esas situaciones mágicas que viviste, que me has contado antes? Venga, mira, nos pasaba una cosa aquí en casa, sobre todo al principio, nos sigue pasando, la verdad, creo que le debemos prestar más atención. Que de repente, o sea, si yo decía, ostra, niños, se acabaron los huevos, por ejemplo. No habían pasado 20 minutos y llegaba una vecina con huevos. Si yo decía, uy, tenemos que salir a la compra, que no tenemos comida, porque yo vivo en el campo, entonces haces esas compras que después te organizas, ¿no? Entonces decía, uy, tenemos que salir a comprar, pero decía, a lo mejor por la mañana antes de la comida tenemos que ir a comprar. Pues me llegaba una vecina y me traía un pollo. O sea, era un día estábamos tomando bizcocho para la cena, que a mis hijos les encanta. Entonces estábamos cenando y yo dije, último trozo de bizcocho, ¿eh? Lo partí y le di un trocito a cada uno. Y mi casa siempre estaba abierta. Entonces, de repente entraron unos amigos por la puerta y lo primero que dicen es, hola chicos, os traemos un bizcocho. Y nosotros estamos cortando el último trozo. Entonces, aquello empezó a ser tan continuo y tan evidente que yo le dije un día a Mael, oye Mael, yo creo que todo esto es papi. Porque es que es muy fuerte. Cada vez que nosotros necesitamos algo, es que antes de una hora lo tenemos. Es muy rápido. Yo creo que es papi que como está en todo, pues está y le dice a la vecina está en el gallinero y papi le dice en su pensamiento, llévale huevos. Y la vecina piensa, le voy a llevar huevos. Y nos lo trae. Entonces, me decía, yo creo que también, digo, mira, ¿qué te parece si hacemos una prueba? Mañana cuando nos levantemos, vamos a pedir algo que no hayamos pedido nunca
y que jamás nos hayan traído, nunca. Y él, venga, vale. Entonces nos levantamos por la mañana y digo, venga, Mael, ¿qué pedimos? Y me dice, vamos a pedir brécol. Y yo, venga, papi, si eres tú, mándanos un brécol, mándanos brécol. Y quedó ahí la cosa. Ese día yo trabajé un poquito, mi padre vino a estar con los niños y de repente cuando yo salgo en una mesa que tengo fuera, en una zona exterior, me encuentro brécol. 2 trozos de brécol y yo me quedé alucinada. Y pero bueno, me empezó un ataque de risa. O sea, es que no me lo puedo creer. Y entonces, lo sabíamos Mael y yo. Entonces, mi padre, que había estado fuera, digo, papá, entró alguien y me dijo, pues no lo sé, no lo sé, la verdad es que yo estuve atrás con los niños, igual entró algún vecino. No lo sé, porque como te digo, mi puerta estaba abierta, solo había que empujarla. Pues a día de hoy nosotros no sabemos quién trajo aquel brécol, pero apareció. Entonces, pues cosas así fueron tan evidentes, tan claras, mira, que coincidió, pues maravillosa coincidencia, ¿sabes? Pero coincidió en el momento que nosotros lo pedimos. Pues mira, yo a eso le llamo magia. Sí. Entonces, pues mi hijo creció con pruebas de que realmente su padre había dejado su cuerpo, pero que seguía activo, porque cada vez que hablábamos con él se cumplían las cosas o nos avisaba de cosas, ¿sabes? Pues una vez un amigo mío iba a llevar a los niños a algún sitio y a mí me avisaron de que de que su furgoneta iba a resbalar, que llovía mucho y que era más seguro mi coche. O sea, yo recibí esa información y dije, vete con mi coche. Y a la vuelta dije, ¿qué tal? Y me dijo, uff, menos mal que llevé tu coche porque me resbaló en la carretera y en la furgoneta yo no lo hubiera controlado. Y cosas así Sí. todo el tiempo. Sí, Todo el tiempo, entonces... la vocecita que yo le llamo, la de que vas a salir por la puerta con un sol radiante, te dice, coge el paraguas y te dices, estás loca, y luego te cae el Sí, chaparrón del siglo, ¿no? exacto. Pues eso se intensificó muchísimo y había momentos que yo sabía que era esa vocecita mía y otros momentos que yo sabía que era él. Uh-huh. Y mis hijos también lo supieron. Entonces nuestra historia pues cambió la manera de vivir la vida. Y lo que queremos, lo que yo quiero es abrir esa puerta a lo inmenso a todos los demás. Ya lo estarás haciendo a través de tu escuela del despertar, seguro, y seguro que también a través de esta charla, pues muchas personas hayan conseguido un poco esas respuestas o ese abrazo al corazón que puedan necesitar. Rebeca, para terminar, como le pido a todos los invitados, déjanos una píldora, una frase, algo que tú quieras dejar a todas las personas que nos ven. Yo solo les diría que el amor sea siempre lo primero, que siempre se puede elegir y que pongan el amor de primero, que el amor sea siempre lo primero, que se puede. Uh-huh. Fantástico. Gracias. Gracias a ti, Inma. Te iba a decir, qué casualidad, no, no existen. No existen que yo te conociera, que te invitara, que lo grabamos en esta semana, este sábado, bueno, el 31 de octubre, aquí en España es el Día de los Difuntos, ¿no? No sé, es como que siento como que las cosas un poco se cuadran para que miremos esos dos mundos entendiendo que todo es uno. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este ratito y sobre todo un trocito de tu vida y de tu experiencia. Gracias a ti por esta oportunidad y por este espacio. Para mí el Día de Todos los Santos es, yo le digo a mis hijos que es el día de puertas abiertas en el cielo. Me encanta.
Yo se lo Precioso. explico así. Nosotros tenemos la tradición celta, el Samhain, Ujú, es la tradición celta de la que después derivó Halloween. sí. Y es un día de puertas abiertas, es un día donde los velos se difuminan y es un día donde honras la muerte como un nacimiento también. Entonces, los celtas ponían las calabazas con las caras y las luces dentro como para evitar a los malos espíritus y ponían como comida, dulces o así, para atraer a los buenos espíritus Ujú, o a los ancestros o estas cosas. Y eso es lo que se ha derivado ahora, ¿no? En lo de vestirse como con calaveras y los dulces y todo esto. Pero para nosotros es el día de puertas abiertas en el cielo. Entonces ponemos un altar y ponemos la foto de papi, ponemos luces y hacemos la comida que a él le gustaba y ujú. bueno, lo celebramos así, pero con mucha calma, con mucha quietud y sin el rollo de los disfraces y estas cosas. Aunque ellos ya ahora ya empiezan a querer disfrazarse y hacer estas cositas con sus amigos. Pero a mí me gusta llamarlo así y creo que es muy bonito que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es un día de puertas abiertas. Entonces, igual que el cielo toca la tierra, pues la tierra toca el cielo. Efectivamente. Para todos los que nos estáis viendo, voy a dejar el enlace a la escuela de Rebeca debajo del vídeo para que le echéis un vistazo de todo lo que ella ofrece. Y también os voy a dejar un enlace a la página donde podéis conseguir el cuento. Porque Mm. aunque podéis conseguirlo en algunas librerías físicas, si lo compráis a través de la página, estáis colaborando. Bueno, cuéntanoslo tú, Rebeca. Están colaborando con la investigación en leucemia infantil y con la Asociación contra el Cáncer también. Ujú. Fantástico. Quiero decir, si puedo, Sí, que sí. en la Asociación contra el Cáncer, a mí es que el contra no me gusta mucho, pero ellos le llaman así, yo voy a respetar este nombre. Sí. Eh, o sea, es una asociación española, yo conozco la sección de Pontevedra y de Vigo, y tengo que decir que hacen una labor maravillosa y que tienes profesionales, o sea, todas las personas que necesiten acompañamiento psicológico, que sepan que pueden llamar y obtenerlo gratuitamente. Si están en un caso, si tienen una enfermedad o si tienen a parientes o familiares con una enfermedad así, van a tener apoyo. Y lo han extendido también creo que lo habían extendido al tema del COVID, al menos aquí. Ujú. Y bueno, son de ese grupo de personas que cuando ven una realidad ponen al otro de primero y eligen qué es lo que pueden dar y lo dan. Entonces me parece una labor maravillosa y digna de nombrar. Así que bueno, yo les quiero agradecer su función y como te digo, intento que un porcentaje de los cuentos vaya para ellos, para ayudarles. No es muy fácil porque primero había que cubrir todos los gastos y después, como te decía, a través de la web es más sencillo porque yo puedo calcular ese porcentaje mejor, pero bueno, es una idea. Nosotros quisimos en su momento donar los cuentos y pedí ayuda a la Diputación y pedí ayuda a organismos que tenían imprentas para imprimir los cuentos y donarlos a los hospitales y a los colegios. Pero parece ser que si lo pide una persona física, pues hay mucho tema burocrático y entonces no te pueden conceder algo así. Así que pues decidimos hacerlo ni crowdfunding ni nada. O sea, yo dije, mira, se acabó. Trabajo, ahorro, lo hago y luego lo vendo y conforme se vaya pudiendo, pues se va ayudando y ya está. Entonces, ¿qué me he encontrado? Que al final esa solidaridad y eso que yo quería hacer, pues todo el mundo me ha ayudado a hacerlo, porque de repente ha aparecido en plantas de hospitales, porque alguien lo compró y lo donó. Yo he dejado algún otro en algunos sitios, otras personas, profesoras lo han llevado para sus colegios, enfermeras los han llevado para sus plantas del hospital, para centros de salud. O sea que al final es verdad, al final me decía un amigo, tú lo que tienes que hacer es parirlo y luego darlo al mundo y dejar que el mundo haga con este cuento lo que quiera.
y es verdad, es verdad. Al final lo que tienes que hacer es parirlo, soltarlo y fíjate, pues está ocurriendo y a través de cada persona que ha sentido la llamada de hacerlo, como tú, has sentido la llamada de adquirirlo y de decir, pues quiero hacer esta entrevista y quiero darlo a conocer. Pues así se va haciendo. Y así lo podemos hacer todo. Ojalá lo hiciéramos así todo y esos fueran los virus que contagiamos, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Así que bueno, desde aquí un llamamiento, si hay alguna persona que quiera colaborar de manera más activa, pues porque tiene una imprenta, trabaja en una diputación o puede ser un enlace para todo esto, pues aquí tenéis a Rebeca dispuesta a, bueno, pues a crear esa bonita sinergia, porque esto va mucho más allá que todos nosotros, es algo, es un legado al mundo y es un legado de amor. Así que muchísimas gracias, Rebeca, gracias de nuevo por tu tiempo, por todo lo que has compartido, gracias por abrazarme con tus palabras y a todos los que nos escuchan, y te deseo mucha suerte y que, bueno, que llegues a todos esos corazones que están destinados a encontrarte. Igualmente, ha sido un verdadero placer, Inma. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo.